Hola, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Mi nombre es Cristina Gómez, soy representante y punto nacional de contacto de las acciones MCSA en la Oficina Europea de FECIT, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Hoy estamos 3 de 4 puntos nacionales de contacto. Tenemos a Xavi Ecaut, compañero mío también en la FECIT, y tenemos a María Herrero, que creo que está en la sombra, pero también está con nosotros, compañera nuestra NCP en la Agencia Estatal del CSIC. Así que entre los tres vamos a intentar resolver un poco las dudas que podáis tener en esta sesión, que es un poquito más práctica, más cortita también, relacionada con el envío de la propuesta como tal, toda la parte del aplicativo electrónico que tiene la Comisión Europea, y también sobre los costes unitarios, cómo se financian las acciones MCSA, que muchas veces no nos detenemos mucho en ello y hemos pensado que tener, aunque sea una pequeña sesión al respecto, podía venir bien para despejar dudas. Esta es la segunda de las sesiones nacionales que hacemos para esta convocatoria de Postdoctoral Fellowship de 2022. Hicimos una hace un par de semanitas relacionada con los aspectos más generales y teóricos, aspectos de implementación y de modalidades de la convocatoria. Esta es la segunda y el día 20 de junio tendremos también una sesión relacionada ya con aspectos más prácticos sobre los criterios de evaluación, el proceso de evaluación, la experiencia de un evaluador en este caso, y también nuestros consejos como puntos nacionales de contacto al respecto. Lo que vamos a hacer hoy es, empezaré yo misma explicando un poco los aspectos presupuestarios y después seguirá Xavier explicándoos cómo hay que enviar la propuesta, porque sí que hay cambios o algunos cambios con respecto a años anteriores. Lo que vamos a hacer es, al finalizar las dos sesiones, las dos charlas que son cortitas, responderemos a todas las preguntas y como lo venimos haciendo últimamente, lo hacemos a través de la herramienta del Mentimeter. Para ello os ponemos a continuación una slide donde podéis ver tanto el código que tenéis que incluir y también tenéis el propio enlace y un código QR. Por lo tanto, podéis desde ya mismo, está habilitado el Mentimeter, podéis acceder poniendo menti.com y el código 5232639. Os lo vamos a copiar también ahora en la parte del chat. ¿De acuerdo? Así que os vamos a pedir, por favor, que todo lo relacionado con las preguntas, en lugar de usar la parte de preguntas del GoToWebinar, que ya sabéis que no es muy amigable, pues bueno, vamos a intentar hacerlo a través del Mentimeter. Y sin más dilación, voy a empezar yo misma con compartiendo mi pantalla. A ver, ¿por qué no me deja? Aquí. No sé si la veis, porque yo ahora mismo... Un momentito. Sí que veis mi pantalla, ¿verdad? Sí, vale. Perfecto. Vale. Vale, pues un segundito que me lo dejo aquí. Vale, perfecto. Bueno, pues como os decía, vamos a tratar un poquito los aspectos presupuestarios de las acciones MCSA y lo que voy a hacer brevemente en 2 minutos es recordar las dos modalidades de participación que tenemos, porque también va asociado el presupuesto a la duración y al tipo de modalidad que tenemos y explicaremos un poco en detalle lo que son los costes unitarios, las nuevas partidas presupuestarias que se han incluido ya desde el año pasado en Horizonte Europa y aspectos a tener en cuenta. Lo que hemos hecho es pues bueno, registrar algunas de las preguntas frecuentes que ya ha publicado la Comisión Europea y que os animamos desde luego a que reviséis de manera periódica, porque las van actualizando y es importante conocerlas. Como sabéis, hay muchísima casuística en todo lo relacionado con las acciones MCSA. Bueno, como sabéis, es una convocatoria que he abierto hace poquito, cerrará el 14 de septiembre y tiene un presupuesto de 257 millones de euros.
Dos grandes modalidades que son las que quedan desde el principio de Horizonte Europa. La primera, la de modalidad de European Fellowship, los proyectos postdoctorales europeos, que tienen una duración de entre 12 y 24 meses y que permiten a personal investigador que esté ubicado en cualquier parte del mundo hacer un proyecto de investigación en una institución beneficiaria europea. En Europa, cuando hablamos de Europa, hablamos de Europa de los 27 Estados miembros o los países asociados a Horizonte Europa. Las Global Fellowship, que son aquellos proyectos postdoctorales globales que permiten una fase de salida a un tercer país de entre 12 a 24 meses y una fase de retorno final a Europa, a un país europeo que es la entidad donde estará ubicada la entidad beneficiaria del proyecto. A nivel de fechas de la duración de esta convocatoria, se abrió en mayo, cerrará, como decíamos, en septiembre. Se evaluarán los proyectos alrededor de los meses de octubre a diciembre de 2022 y se conocerán los resultados en febrero de 2023. A partir de ese momento se abre un plazo de 3 meses en los que la Comisión Europea firma los acuerdos de subvención con las entidades beneficiarias y se pueden empezar los proyectos. Se podrán incorporar los investigadores e investigadoras hasta septiembre de 2024 para hacer estos proyectos, para integrarse en las instituciones. Por lo tanto, dos modalidades. La primera, los proyectos europeos, que está abierta a todas las nacionalidades. No hay ningún tipo de restricción al respecto. Aplica una regla de movilidad, porque ya sabemos que las acciones MCSA, la movilidad es realmente el alma mater del programa. La persona que pide el proyecto no podrá haber residido más de 12 meses en los 36 meses previos a la fecha de cierre, el 14 de septiembre, en el país con el que pide el proyecto. Hay un criterio también de experiencia investigadora que indica que las personas que piden el proyecto no pueden tener más de 8 años de experiencia investigadora, de nuevo, a fecha de cierre de convocatoria. Y como sabéis, ya nos lo explicó María en la primera de estas sesiones informativas, existen diversas excepciones que se pueden medir, que se tienen en cuenta y para ello la Comisión también ha facilitado un documento Excel en el que se puede cada persona medir y ver si cumple o no los criterios de elegibilidad. El proyecto se realiza en una institución europea, lo que denominamos European Beneficiary, que estará ubicado en un Estado miembro o país asociado a Horizonte Europa. Se pueden realizar lo que llamamos secondments, es decir, estancias de investigación en cualquier parte del mundo. Esta es una novedad con respecto a Horizonte 2020, por un máximo de 1/3 del proyecto. La duración será en principio de entre 12 a 24 meses. Esos 24 meses se podrán ver extendidos con hasta 6 meses adicionales en el caso en el que el proyecto contemple un placement, una estancia final en una entidad del sector no académico dentro de un país europeo. Por otra parte, la modalidad de proyectos globales tienen una fase de salida fuera de Europa, a lo que denominamos tercer país, es decir, un país ubicado fuera de la Unión Europea, por un periodo de entre 12 a 24 meses. Esa entidad se denominará organismo asociado al proyecto y también tiene una fase final, que es donde acaba el proyecto, en Europa, en la entidad con la que, digamos, la persona que pide el proyecto ha tenido o va a tener un contrato por un total de 12 meses. Esta modalidad está abierta a investigadores que son nacionales de Estados miembros o países asociados o residentes de larga duración en Europa. De nuevo, aplica la misma regla en cuanto al criterio de experiencia investigadora, no más de 8 años de experiencia investigadora a fecha de cierre de convocatoria, las excepciones también aplican, y aquí la regla de movilidad se mide en el tercer país, es decir, si estamos pensando en pedir una Global Fellowship, un proyecto global con el CSIC, que tiene sede, por ejemplo, en el Instituto en Zaragoza, y queremos irnos a Estados Unidos, no podremos haber residido como investigadores en Estados Unidos más de 12 meses en los 3 años previos a la fecha de cierre de convocatoria. La duración, por lo tanto, es más amplia, mínimo de 24 meses, máximo de 36 meses, que de nuevo también podrán ser ampliables a 6 meses adicionales si el proyecto pues requiere una estancia final de investigación en una institución no académica en Europa durante un máximo de 6 meses. Aquí en esta modalidad también se pueden realizar estancias en cualquier sector académico o no académico, en cualquier parte del mundo, eso sí, durante la fase de salida.
Bueno, y simplemente por acotar, hemos dicho que son dos modalidades, lo son. Existe, digamos, una segunda oportunidad para aquellas personas que estén solicitando un proyecto con un país denominado widening, que es un país, tenéis ahí los Estados miembros o incluso las regiones asociadas a países que se definen como widening, que son países que están, digamos, participando peor en programas marcos y para los cuales la Comisión Europea tiene mecanismos de financiación para apoyar su participación. Las Islas Canarias es elegible en este sentido como región widening. No hay que hacer nada, simplemente en la fase de submission hay que darle un tick diciendo que en el caso en el que el proyecto no salga financiado pero tenga una muy buena nota, puede optar a financiación como proyecto o beca ERA. Bueno, y entramos ahora a lo que son los costes unitarios. Siempre decimos que Marie Curie financia el 100% del proyecto, de los costes, en base a costes unitarios. ¿Qué significa eso? Que siempre y cuando el concepto que da lugar al coste, que es elegible, sea elegible y se justifique como tal, el resto de partidas son elegibles. Aquí tenemos especificados estos costes unitarios. Tenemos, por un lado, la contribución de los investigadores, que se va a contratar en el marco del proyecto y se mide por persona mes. Tenemos una serie de apartados a la izquierda, que son los que vamos a ir explicando a continuación, y tenemos a la derecha lo que son los costes institucionales. ¿De acuerdo? Siempre recordar que es la institución quien va a recibir todos estos fondos, siempre, no la persona, sino la institución, la entidad beneficiaria. Y se calcula de manera automática, ahora iréis viendo, lo va a explicar Xavi también, pero yo os voy a poner dos ejemplos de proyectos ficticios donde se va a ver que en función del número de meses de contratación, 24, 36, 40, 32, dependerá del proyecto, se multiplican cada una de estas partidas que tenemos aquí delante en la presentación por ese número de meses y se obtiene el presupuesto total. Bueno, por una parte tenemos a nivel de personal investigador, tenemos bueno, lo voy a explicar mejor aquí, yo creo, lo que se denomina el Living Allowance. El Living Allowance es ese importe que va a percibir junto con el Mobility Allowance, porque es una especie de compensación que la Comisión Europea otorga al personal investigador porque tiene que desplazarse de país. Este es el importe que va a percibir la persona que pide el proyecto. Ojo, estamos hablando aquí de coste empresa, ¿de acuerdo? Luego, las posibilidades de Family Allowance, Long Term Allowance y Special Needs lo vamos a ver que puede aplicar o no aplicar. Eso difiere un poquito. La parte institucional está asociada a todos los costes relacionados con el proyecto, ya sea a nivel de investigación, formación y networking, o ya sea a nivel de gestión y costes indirectos, que es algo concreto para que la institución pueda gestionar de manera eficaz el proyecto. Bueno, el Living Allowance, como os decía, sirve para cubrir los costes de empleo, de contratación de los investigadores. ¿Qué quiere decir? Que ese concepto lleva asociado una serie después de deducciones. A ese importe habrá que deducir una cuota patronal, si estamos hablando de que la persona viene a España, habrá que deducir IRPF, Seguridad Social, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es un coste empresa. De ahí habrá que deducir para obtener el bruto y el neto. El concepto de Mobility Allowance sirve para cubrir toda esa parte de movilidad que pueda haber personal asociada con los costes de desplazamiento y alojamiento. Y esto se percibe también todos los meses. Lo que es, digamos, una novedad no es el concepto de partida familiar, que ya existía en Horizonte 2020, sino el hecho de que se puede poder solicitar durante la implementación del periodo. Anteriormente, en Horizonte 2020, la persona que pedía el proyecto o bien tenía obligaciones o cargas familiares, como se suele decir, a fecha de cierre convocatoria, si las tenía, se aplicaba el importe de familia, si no las tenía, no se podía solicitar después. Con el cambio de programa marco se entiende que puede haber variaciones durante 2 o 3 años de proyecto y se ha tanto incrementado el coste de la partida familiar como posibilitado que a lo largo del proyecto, a través de una adenda al proyecto como tal, la persona pueda solicitar a través de la institución la partida familiar si su situación familiar o personal se ve modificada. Los dos conceptos de Long Term Leave Allowance y Special Needs Allowance también se van a solicitar únicamente en el caso en el que sean necesarios para el proyecto.
La Long Term Leave Allowance lo que pretende es cubrir aquellos costes que las instituciones tienen cuando hay una baja de larga duración, ya sea una baja maternal, paternar o una baja IT de larga duración, y que ocurren durante el ciclo del proyecto. De nuevo, será la institución beneficiaria quien, en caso de ser necesario asumir ese coste, lo solicitará a la Comisión Europea. Special Needs Allowance es algo que ya teníamos desde hace unos años y que lo que pretende es contribuir a costear esos fondos, esos gastos que se pueden derivar de la discapacidad del personal investigador, ya sea porque hay que adaptar las condiciones de trabajo, porque que tiene que haber costes o puede haber costes adicionales a viajes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se solicita y hay un importe máximo de hasta 60.000 euros por investigador que se pueden pedir de nuevo también a lo largo del proyecto, que se pedirán solo si se necesitan, por supuesto, y que tienen que ser costes que no estén cubiertos, por ejemplo, por el Sistema Nacional de Salud. Vamos a poner un ejemplo que yo creo que es como mejor se entiende. A nivel del personal investigador, este es un ejemplo de un proyecto que se desarrollaría en España durante 24 meses. Este asterisco que veis en el concepto de partida de living, de coste de empresa, lo que significa es que obviamente no es lo mismo el nivel de vida en España, en Francia, en Noruega o en Italia. Por lo tanto, lo que ha hecho la Comisión es establecer un coeficiente de corrección que aplica a cada país. En España estamos en un 91,3 y ese es el coeficiente de corrección que se aplica al Living Allowance para obtener el coste de empresa correspondiente a nuestro país. Es el único concepto que tiene ese coeficiente de corrección. En los demás no aplica, ¿vale? Si multiplicamos el número de 24 meses por cada una de las partidas que veis en la diapositiva, se obtiene el presupuesto final que daría el coste, el presupuesto de 2 años de proyecto en España, que son total de 181.000 euros. Se entiende, por ejemplo, en este ejemplo, que la persona tiene también unas obligaciones familiares y por eso se le ha incluido esos 660 por 24 meses. Como os decía, puede ser que la persona no tenga obligaciones familiares a fecha de cierre convocatoria, pero las adquiera después, se solicitaría ese importe mediante adenda por parte de la entidad beneficiaria. Ese sería el ejemplo, por decirlo de alguna manera, de un proyecto estándar de 2 años de duración en nuestro país. Luego, por otra parte, explicar también la parte institucional. Todo lo asociado a Research, Training y Networking Activities es un coste asociado a gastos que pueda haber para compra de material de laboratorio, organización y asistencia a seminarios científicos, conferencias, organización de conferencias, por ejemplo. También todo lo asociado con las estancias de investigación saldría de esta partida presupuestaria. Y luego la parte de gestión y costes indirectos es la parte asociada a los costes institucionales para que la institución pueda hacer un buen uso de los fondos asignados al proyecto. Por otra parte, tenemos un ejemplo de Global Fellowship, que sería ese proyecto global. Aquí tenemos que incluir un coeficiente de corrección adicional. ¿Por qué? Porque el proyecto se va a desarrollar en 2 países. Vamos a poner aquí como ejemplo, esta slide que tenemos aquí también la va a tener mi compañero Xavi porque está extraída de la parte del envío electrónico de la propuesta y lo que os presentamos aquí es la parte de outgoing, que sería el coeficiente de corrección del país de salida por 24 meses, el return phase, que es la parte final de retorno a España, en este caso, por 12 meses. Y en este ejemplo concreto tenemos además una estancia en una institución no académica al finalizar esos 36 meses, por lo tanto el proyecto tiene 39 meses de duración y se ve que hay 3 meses asociado al placement en el sector no académico. Veis que el coeficiente de corrección es el mismo y siempre va a ser el mismo al de la fase de retorno. Esto es importante. El sistema os va a diferenciar digamos, la parte del placement porque a nivel estadístico la comisión necesita saber cuántos proyectos tienen placement y cuántos proyectos no lo tienen, porque la duración del proyecto varía. Pero el coeficiente de corrección siempre va a ser el del país beneficiario del proyecto, que es quien os va a contratar por la totalidad de estos 39 meses de proyecto. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, y yo quería ir concluyendo, porque yo creo que aquí lo importante van a ser, o lo más práctico van a ser las preguntas que podáis tener
vosotros y vosotras cuando os expliquemos cómo enviar la propuesta y cuáles son cada una de las partidas que hemos estado comentando. Importante, aspectos que tenéis que tener en cuenta a nivel de presentación de propuesta, ¿vale? Y esto lo decimos siempre en todos los InfoDays, hoy hemos querido matizarlo un poquito más. El importe que viene tanto en el programa de trabajo como en la guía del participante, como el que veis en la parte de submission, de envío electrónico, es un coste empresa. ¿De acuerdo? Hay que establecer un coeficiente de corrección, que ya os hemos dicho, por ejemplo, cuál es para España, y en el programa de trabajo tenéis especificados todos los coeficientes de corrección, pero es importante saber que es un coste empresa, no es un importe final neto, ¿vale? O bruto, es un importe empresa. ¿Y por qué os decimos esto? Porque no son aspectos irrelevantes. En función del país de destino habrá más o menos impuestos y se tramitarán de una manera o de otra las nóminas. Y consideramos que es importante para vosotros y para vosotras conocer esta información. Si sois personal investigador, los que nos estáis escuchando, nuestra recomendación siempre es la misma. Por favor, hablar no solo con el personal de supervisión, sino también con el personal de gestión de las instituciones con las que vais a pedir los proyectos, porque estas personas están formadas y tienen el conocimiento para explicaros un poquito de manera general cómo funciona la institución y cómo se van a tramitar estos aspectos económicos, ¿vale? Es importante tenerlo en cuenta. Nosotros, como puntos nacionales de contacto, os podemos dar una visión global, pero nunca podemos entrar porque no conocemos las prácticas institucionales. A nivel de presupuestos, más información para lo que es la propuesta como tal. No hay necesidad de explicar cómo se va a usar ese presupuesto dentro del proyecto, ¿de acuerdo? Dentro de esos 2, 3 o 40 meses de proyecto. Porque ya digamos que está preestablecido por la Comisión Europea con ese importe que veis para RTM en función del número de personas. Obviamente, si tenéis un proyecto, por ejemplo, que se sabe que es muy costoso por el motivo que sea y que va a requerir sí o sí para que el proyecto se pueda ejecutar de fondos adicionales, igual en ese caso específico lo podéis indicar, pero si no, no hace falta indicar a qué se van a asociar digamos, el presupuesto otorgado por la Comisión Europea. Por otra parte, si sois beneficiarios y beneficiarias, tenéis la suerte de obtener un proyecto postdoctoral en esta convocatoria 2022, recordad de nuevo que las tasas varían a través de Europa, por lo tanto, esto tiene consideraciones relevantes para la ejecución de vuestro proyecto en función de dónde vayáis a ir, que las instituciones deben de seguir la legislación nacional e institucional a la hora de contratar y a la hora de establecer las nóminas y que es importante que sepáis que esos fondos institucionales asociados a investigación son para el uso del proyecto y de la persona solicitante. Esto quiere decir que lo positivo de todo esto sería establecer un buen plan de desarrollo de carrera, que sabéis que es un documento vivo que se puede ir modificando a lo largo de la ejecución del proyecto, en el que indiquéis no solo aspectos formativos a nivel científico, no científico, obtención de resultados de investigación, sino también un poco toda la gestión de ese fondo presupuestario que viene asociado al proyecto, ¿de acuerdo? Y que es importante consensuar con vuestro personal de supervisión. ¿Qué suele ocurrir a nivel logístico, aspectos prácticos, cuando hay, por ejemplo, más instituciones que participan en el proyecto? Nos ponemos en el caso de un proyecto global que tiene una fase de salida en Argentina. Bueno, pues habrá una institución en Argentina, pongamos que la Universidad de La Plata en Buenos Aires, que firmará un partnership agreement, un acuerdo de colaboración con la entidad europea que firma el contrato con el investigador y que firma el acuerdo de subvención con la Comisión Europea. ¿Para qué se firma ese contrato? Bueno, ese acuerdo de colaboración se firma para regular aspectos específicos, el compromiso que tiene la institución que participa en el proyecto, aspectos, por ejemplo, de IPR, de patentes, gestión de fondos también, porque si estáis, por ejemplo, en Argentina, pues bueno, hay que ver cómo se gestiona, cómo se tramita, ¿no? El tiempo que vais a estar allí, los costes de laboratorio, etcétera, etcétera. Todo eso se puede marcar en lo que es un acuerdo, se puede y se debe marcar en un acuerdo de colaboración con la entidad participante, digamos, fuera de lo que es la entidad beneficiaria. Bueno, toda esta información ya sabéis que la tenéis dentro del Funding and Tenders Opportunities Portal. Tenéis el enlace aquí a la convocatoria concreta del portal y lo que nosotros os aconsejamos es que reviséis de manera periódica las preguntas frecuentes. ¿Por qué?
porque hay mucha casuística y este año, al ser el primer año también que se establecen las resubmissions, va a haber más casuística todavía. Nosotros estamos esperando a que la comisión publique unas preguntas frecuentes con preguntas que nosotros mismos como puntos nacionales de contacto hemos hecho hace unas semanas en una reunión de NCPs, bueno, porque hay casos concretos que creemos que se tienen que solucionar. Yo os pongo algunos ejemplos de capturas que he hecho hace muy poquito para que veáis un poco cómo justifica, ¿vale? Cómo se justifica o cuáles son algunas consultas recurrentes. Por ejemplo, el investigador tiene que justificar su estatus de familia. Sería una pregunta, ¿no? Pues yo soy, por ejemplo, tengo una pareja de hecho, ¿puedo o no puedo solicitar el Family Allowance? Bueno, a nivel de envío de propuesta no se tiene que justificar ningún tipo de documentación concreta a la Comisión Europea. La Comisión Europea, a través de la Agencia Ejecutiva de Investigación, bueno, tiene la potestad de, en el momento en el que lo considere oportuno, solicitar documentación adicional si así lo requiriera. Quien sí que tiene la obligación, porque en esa institución recae la obligación de que los requisitos se cumplan, es la institución que va a contratar al personal investigador. Ahí sí que se deben de solicitar los documentos que procedan. Un padrón, un billete de avión para verificar movilidad, un informe de vida laboral, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de documentación que se considere que acredita el cumplimiento de un criterio de elegibilidad. Bajo un proyecto Marie Curie PF puede que los fondos se transfieran a un tercer país, incluyendo aquellos fondos para cubrir costes indirectos. Bueno, como sabéis, la entidad responsable de esta ejecución del proyecto siempre va a ser la entidad beneficiaria ubicada en Europa. Lo que se suele hacer, como os decía, es establecer un partnership agreement, un acuerdo de colaboración donde se gestione por decirlo de alguna manera, esa distribución de fondos. Voy a poner un ejemplo concreto. Si tenemos una Global Fellowship de una persona que se va fuera durante 2 años a Estados Unidos, pues hay que incluir dentro de ese acuerdo de colaboración la gestión de esos fondos. ¿Qué se va a hacer? ¿Se le va a transferir fondos a la Universidad Americana para que de alguna manera sea quien gestione, por ejemplo, los gastos relacionados con investigación, con formación, con viajes del personal investigador? Es una opción, por ejemplo, ¿no? Pero existen otras. Entonces, todo eso se tiene que establecer dentro de un acuerdo de colaboración en base, de nuevo, como siempre, a la práctica habitual de la propia institución. En el caso en el que durante la ejecución de un proyecto, esta es otra de las preguntas que tenemos aquí, se requiera solicitar fondos adicionales, ¿se puede? Efectivamente, se puede. Marie Curie financia al 100% el proyecto a nivel de fondos de personal y a nivel de fondos de investigación. Esto no quiere decir que un proyecto no requiera financiación adicional para poder ejecutarse y, por lo tanto, se podría solicitar. Lo que no puede haber nunca es doble financiación. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Y finalmente, por ejemplo, tenemos aquí algunas preguntas relacionadas con la duración del proyecto y la dedicación a la misma, ¿no? A nivel de dedicación de personal. Se puede dar el caso en el que una persona bueno, pues, obtenga otro puesto de trabajo mientras que está desarrollando su postdoctoral fellowship. ¿Puede seguir participando en esa postdoctoral fellowship? Pues no, en principio no. ¿Por qué? Porque es un proyecto que se tiene que ejecutar al 100%. Ojo, existen excepciones y se pueden pedir reducción, digamos, de la dedicación a la postdoctoral fellowship. De ahí la siguiente pregunta, ¿is it possible to work part-time? Efectivamente, se puede. Por razones personales o profesionales se puede solicitar la reducción, pero siempre tiene que haber un 50% de dedicación al proyecto, del proyecto cuando ya se esté ejecutando. Esto nunca se va a solicitar en fase de solicitud de proyecto de presentación de propuesta, pero es una posibilidad que existe y que se puede ejecutar a posteriori en el caso de que la persona sea beneficiaria. Todo esto se haría a través de la correspondiente adenda del proyecto. Bueno, como os decía, importante la página web del Funding and Tenders, importante también las páginas web de REA y de MSCA como tal que tiene la propia comisión. Nosotros ya sabéis que toda esta información la vamos a ir publicando en el portal, colgando todos estos vídeos y presentaciones que hacemos para vuestra información, para que vayáis teniendo cuanto más material posible mejor, tanto nuestros webinarios como webinarios que van a hacer también compañeros nuestros, puntos nacionales de contacto europeos. Sabéis que esta es la única convocatoria que nosotros no revisamos porque los datos son enormes, la participación española
asciende a más de 1.000 proyectos y sería realmente impensable que pudiéramos dar un apoyo apropiado. Por lo tanto, lo que sí que intentamos es hacer más seminarios y tener más material para vosotros. Ahí lo tenéis también, lo iremos actualizando. Con esto acabo mi primera parte y le cedo la palabra a mi compañero Xavier para que pueda entrar en detalles de la parte del envío electrónico de la propuesta. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Voy a ver si puedo compartir yo mis diapos. Mostrar mi pantalla. Que siempre con esto del segundo monitor la cosa tiene su miga. ¿Me confirmas si puedes ver bien la diapo? Perfecto, se ve. Pero lo tienes en modo ahora, lo vas a cambiar. Así, Ok. así mejor, ¿verdad? Fenomenal. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues nada, ahora rápidamente, o a lo mejor no tan rápidamente, vamos a pasar pues por lo que es puramente los aspectos prácticos de cómo se envía, cómo se solicita la propuesta. Probablemente os voy a contar algunas cosas que son un poco de perogrullo, pero bueno, nunca está de más un poco confirmarlo y de cara a la ronda de preguntas y respuestas, pues puede surgir alguna duda que sea interesante abordar. Lo primero, pues por donde ha terminado mi compañera Cristina, Funding and Tenders Portal, donde encontrar la información de la convocatoria. Fácilmente la podéis googlear, pero ahí tenéis la dirección y encontráis pues toda la descripción y toda la información al respecto de la convocatoria que está abierta, las fechas, cuándo abrió, cuándo va a cerrar y toda la documentación relevante de cara a preparar cualquier propuesta. Por supuesto, dentro de este mismo apartado, uno de los puntos es el lugar por el que comenzar a hacer la submission, el envío de la propuesta. En este punto hay que hacer la elección entre los dos tipos de acciones, entre European Fellowship y Global Fellowship. Y es importante resaltar que esta selección, una vez hecha, no se puede cambiar con la propuesta en fase de borrador. En caso de que por lo que fuera se decidiera hacer un cambio de estrategia y cambiarlo, sería eliminar la propuesta correspondiente y empezar otra vez de nuevo. Llegados a este punto, al hacer el comienzo de submission, se requerirá pues que el registro o el acceso al perfil del usuario de los servicios de la Comisión Europea. Esto os llevaría a la que sería el servicio de envío, que esto es el aspecto que tiene, lo que encontraréis cuando hagáis este primer lanzamiento de la propuesta, y os voy enseñando, voy centrándome en las distintas partes a las que deberíais prestar atención. Por supuesto, como os decía, una vez que habéis lanzado y habéis elegido si va a ser una European Fellowship o una Global Fellowship, aseguraros, confirmad que estáis en la acción correcta, porque como os decía, si no, tocaría eliminar y volver a comenzar. Y tenéis también la opción para descargaros los modelos de la parte B, donde va la parte de la narrativa de la acción, del proyecto de investigación, separado en dos partes. En la parte B1, donde incluye toda esta narrativa, y la parte B2, donde hay algunos aspectos y aspectos, digamos, un poco más prácticos, incluyendo, por ejemplo, las cartas de compromiso de los Associated Partners en caso de que la acción los tenga. En la primera hay un límite de página que tenéis que tener en cuenta, que además os lo dicen explícitamente en el modelo de documento, y mientras que en la parte 2 no hay una limitación formal. Y con esto pasaríamos a ir montando quién va a participar en esta acción. Aquí os quiero resaltar que si es en el caso de que la persona que lance la propuesta ya haya participado en Europeo, ya esté vinculado a una organización, por defecto aparece registrado la organización con la que se ha participado hasta ahora en acciones europeas. Y esto lo resalto porque es un error que nos han comunicado desde REA que ha sucedido, que han visto con cierta asiduidad en las propuestas de la convocatoria de 2021. Aquí lo que hay que incluir es la organización solicitante de la Postdoctoral Fellowships, es decir, la entidad, la futura beneficiaria. No es la institución a la que pertenece en este momento la persona, que veis ahí, por ejemplo, en mi caso estoy vinculado a CECIT y aparece la información de CECIT. Si yo quisiera lanzar una Postdoctoral Fellowship, tendría que asegurarme que la organización que aparece ahí es la futura beneficiaria. Y tampoco es
importante, la host organization del tercer país en el caso de que lo que se solicita sea una Global Fellowship. Como sabréis perfectamente, tenéis un buscador, podéis buscar por PIC si lo conocéis o podéis buscar por nombre y en caso de que sea el nombre, pues os da una serie de opciones en las que, para que podáis identificar cuál es el correcto. Os apunto aquí un detalle y es que una vez que se haga esta solicitud, la organización solicitante será comunicada de que se ha lanzado esta propuesta. Y esto os lo menciono porque a pesar de que aquí como ejemplo os digo que en mi caso me tendría que asegurar de que quitar FECIT, que es mi actual organización, para buscar cuál sería mi host organization para la Postdoctoral Fellowship, en el ejemplo veréis que mantengo la opción de FECIT, pues porque es la que nos ha valido para hacer un poco el modelo de envío de propuesta. A continuación pasaríamos a incluir un poco de información general sobre la propia propuesta. Como veis, nos van a pedir primero las personas dentro de la host organization, y aquí os quiero resaltar otro de los errores que ha detectado REA en la convocatoria de 2021, que es simplemente aclarar que en el caso de supervisor y researcher, las personas deben ser distintas. El supervisor, como el nombre indica, es el supervisor o supervisora de la acción, mientras que el researcher sería el fellow o la fellow. Y también hay que incluir en este punto el acrónimo de la acción, de la propuesta, y el abstract, el resumen de la acción. Y seleccionar el panel al que se asignaría, el área científica a la que se solicitaría esta acción. A continuación, dentro de la host organization, se definirían en concreto los tres perfiles que os he comentado. Por un lado, el supervisor, donde he puesto como ejemplo que sería yo, la futura fellow, si en caso de que se consiga la financiación, que podría, aquí por ejemplo he puesto a mi compañera Cristina, y puedes incluir también hasta 3 personas de contacto dentro de esta organización relacionadas de alguna manera con la preparación de la propuesta. Podéis asignar distintos derechos de acceso a la propuesta. Básicamente 2. Uno que es acceso completo, que permitiría editar los contenidos de la propuesta, o bien simplemente acceso de solo lectura, para hacer un poco pues, una evaluación. Y con el equipo de la host organization, de la host institution definido, pasaríamos a añadir a los associated partners siempre y cuando sean necesarios, porque los associated partners serían, en el caso de una Global Fellowship, la institución en la que se hace la fase de salida, el outgoing phase, y en el caso de que se solicite ese placement no académico al final del proyecto que ya os ha mencionado mi compañera Cristina, también habría que añadir ese associated partner. En el caso de los secondments, luego insistiré en este mensaje, pero para que quede claro, aquí no hay que incluir la información de las instituciones donde vayan a tener lugar secondments en caso de que haya secondments en la acción. Es importante el orden. El primer Associated Partner que debería aparecer en el caso de una Global Fellowship es la institución en el tercer país, a la que iría el investigador o la investigadora durante la fase de salida. Y en segundo lugar, de nuevo, en caso de que se solicitara como parte de la acción, se pondría el placement no académico. Pero recordamos que es, aparte del sector no académico, ya es en Estado miembro o país asociado en Europa. Y ya digamos, con el equipo definido de la acción pasaríamos a empezar a completar la información. Por un lado, ya os he comentado que os descargaríais el template de la parte B, la parte de la narrativa, que la trabajaríais sobre el modelo descargado. Y la parte A se rellena online desde el servicio de envío. A eso se accede a través de este botón de Edit Forms. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? Básicamente 5 secciones. General Information, Participants, el presupuesto, ética y seguridad y otras preguntas. Y os paso a contar más o menos rápidamente qué es lo que hay dentro de cada apartado. En la parte de la información general, en base al área científica solicitada en ese primer paso, en el servicio de envío, se solicita que se incluyan entre 3 y 5 descriptores de la acción, de la propuesta de investigación que se plantea. Estos descriptores salen de una lista predefinida, muy larga o muy completa, que, como os digo, se ofrece en función del área científica que se haya solicitado.
Y además existe un área para incluir palabras clave, las keywords, de manera abierta. Y es importante que tengáis en cuenta tanto el orden como el descriptor que se seleccione de los 3 a 5 descriptores que solicita la propuesta, porque es lo que se va a utilizar para hacer la asignación de expertos que evaluarán la propuesta. También en el apartado de General Information es donde encontraréis la opción de declarar si esto es una resubmission de otra propuesta anterior. A continuación, el segundo apartado, como os decía, son los participantes. Tenemos en este caso, en el ejemplo que hemos preparado, pues una Global Fellowship en la que aparecen las 3 instituciones. La Host Institution en Europa, que actúa como coordinadora, y una Associated Partner para la fase de salida de la Global Fellowship y además una organización no académica para el placement que se plantea. Dentro de cada una de los perfiles o digamos de los apartados de cada participante hay distinta información que hay que completar. La parte más larga, como es obvio, es la parte del coordinador, donde aparte de la información de contacto de la institución, se incluye la información del fellow o la fellow de la candidata a ser beneficiaria de la acción Marie Curie. También están en este apartado, aparte de lo obvio de compartir las 5 publicaciones, 5 proyectos en los que se haya participado y demás, aquí encontramos, por un lado, la comprobación de que se cumpla el criterio de experiencia investigadora, la fecha a la que se concedió en la que se obtuvo el primer título de doctor, y también el apartado para rellenar la información sobre la que se mide el criterio de elegibilidad de movilidad, de cumplir los criterios que ha mencionado Cristina en el apartado, en la ponencia anterior. Y finalmente, esto es relevante en el caso de las instituciones en Europa, la pregunta sobre si se tiene el plan de igualdad de género implementado dentro de la acción. En el caso de los Associated Partners, la información es parecida, pero un poquito más breve. Incluye de nuevo la información de contacto relevante para la acción, la información relativa a la experiencia de la organización con cada uno de sus roles, ya sea para la fase de salida o para el caso del placement. Pues de nuevo, preguntas sobre publicaciones, outputs, participación, experiencia en proyectos y demás. Y además, a seleccionar de una lista cuál es el rol que va a cumplir estas instituciones, estos Associated Partners, en la acción que se propone. Y con eso pasaríamos al tercer apartado, que ya os lo ha presentado también, o lo ha adelantado Cristina. ¿Cómo se prepara el presupuesto? En realidad la preparación en sí es bastante sencilla, pero es importante fijarse en detalles porque, de nuevo, este es otro de los puntos en los que REA ha visto que en la convocatoria de 2021 se han cometido errores. Lo primero, está la opción de si se va a solicitar el Family Allowance o no. Y lo segundo es confirmar las fases, la duración de las distintas fases del proyecto. Se solicita la fase de salida, identificar cuál de los Associated Partners, de las 2 opciones que se han puesto en el primer paso en el servicio de envío, cuál es la organización que va a ser la host institution de la fase de salida, con su correspondiente país, porque como os decía Cristina, es importante para el coeficiente de corrección. Y finalmente se decide, se especifica la duración del placement con el otro Associated Partner en el que tendría lugar el placement. Y con esto se calcula de manera automática el presupuesto que veis aquí. Insisto, es muy importante, a pesar de que es muy rápido para rellenar la tabla y se te completan las cifras con los costes unitarios de manera automática, es importante confirmar que se ha codificado correctamente el Associated Partner de la fase de salida y, por supuesto, el Associated Partner del Non-Academic Placement y las duraciones para que no haya problemas con el presupuesto. Y ya pasaríamos al cuarto apartado, que es el de ética y seguridad, que básicamente es una autoevaluación, un self-assessment sobre la acción de investigación que se propone, si tiene consideraciones de ética y seguridad. Y os resalto en el caso de una Global Fellowship que hay un apartado que, por supuesto, sí que habrá que previsiblemente marcar el sí, que es si hay actividad en países fuera de la Unión Europea.
Y finalmente, en la última opción, Other Questions, hay toda una serie de preguntas relativas al candidato y a la institución y a formalidades sobre temas de privacidad para poder comunicarse la Comisión Europea o REA con los candidatos o las candidatas, pero os resalto que en este apartado es en la parte A, o sea, es en la parte de la parte A, va la redundancia, en el que se codifica la propuesta de los secondments. En este apartado solo se solicita confirmar si va a haber secondment o no va a haber secondment, así como la duración de los mismos. Os insisto, no hay que añadir como associated partners las instituciones que vayan a recibir estos secondments. Y a pesar de que en la parte A simplemente hay que rellenar esta parte, hay que acordarse que en la parte B, en la parte narrativa, en el formulario de la parte B que os descargáis, sí hay un par de sitios donde hay que incluir la información sobre los secondments. Por supuesto, en la B1 como parte de la descripción de la acción, pero también en la parte 2 hay una serie de tablas en las que, en caso de solicitar secondment, hay que rellenar la información. Y con esto, básicamente estaríamos terminados. Habríamos terminado. Recordad que tenéis la opción de validación, que es tremendamente útil, donde os van a saltar dos tipos de alarmas. La alarma en rojo, que bloquea la propuesta, es decir, si hay alguna alarma en rojo es que hay algún campo obligatorio o alguna información obligatoria que no se ha completado y va a ser imposible hacer el envío de la propuesta. Y en el caso del amarillo son simplemente avisos que tal vez requieran acción o tal vez no. Aquí os dejo el ejemplo, pues que en el caso de este placement imaginario que habíamos propuesto, nos piden que no hay información sobre el departamento en la organización, en la parte de información de la organización. Pues en este caso es una empresa pequeña en la que no aplica el caso del departamento, pues se puede ignorar y continuar con el envío de la propuesta. Y con esto pues ya estaríamos listos para, una vez redactada la parte B1 y la parte B2, pues para hacer la subida de los documentos. Os vuelvo a recordar los mismos mensajes clave que os había dado casi al principio de la presentación, que en la parte B1 hay un límite de extensión de 10 páginas de tamaño A4, que cualquier exceso de página no la van a recibir los evaluadores, es decir, que no va a poderse evaluar la acción apropiadamente. Y la parte B2 no está limitada en cuanto a número de páginas, y simplemente resaltar que en la parte B2, aparte de toda la información que se solicita en el formulario, es donde se incluyen las cartas de compromiso de los associated partners. En caso de nuestro ejemplo, pues para la fase de salida de la Global Fellowship y para los 3 meses de placement que planteamos en la empresa de vuelta en Europa. Y ya estaríamos listos pues, para celebrar que hemos conseguido enviar la propuesta y a cruzar los dedos para conseguir la financiación. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Xavi. Vamos a ver, si os parece, lo que voy a hacer yo ahora es abrir el Mentimeter con las preguntas que nos han ido llegando. Vale, no sé si la veis ahí, sí, ¿verdad? Lo veis ahora, veis mi pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. María, no sé si andas por ahí, yo creo que sí, que te tenemos en la sombra. Si quieres salir de la sombra y nos ponemos los tres y vamos ahora contestando. mismito, ahora mismito. Bueno, pues nada, vamos a ir contestando. Sí, por supuesto, la presentación de Xavi no nos ha dado tiempo a subirla al aplicativo, pero efectivamente, en cuanto acabe esta sesión, vamos a ir montando el vídeo, que ya sabéis que tarda un poquito en generarse, pero va a estar publicada en la web de Horizonte Europa como el resto, ¿de acuerdo? Lo que pasa que en esta ocasión no nos ha dado tiempo a subirla aquí, pero sí, efectivamente. Vale, bueno, voy contestando yo algunas. ¿Es correcto que la incorporación está septiembre de 2024? Efectivamente, es correcto. Vale, María, si quieres nos las vamos repartiendo un poquito. Vale, pues a ver, en caso de permiso de maternidad es muy parecido al anterior programa marco, Horizonte 2020. Hay que solicitar
una enmienda, normalmente cuando ya la baja, sabéis las fechas concretas de la baja para que la enmienda sea la definitiva, es una enmienda de suspensión del proyecto por el tiempo de la baja de maternidad y luego el proyecto se prorroga por ese tiempo que ha durado la baja de maternidad. Tened en cuenta lo que os ha contado Cristina, que ahora hay un complemento para bajas de larga duración de más de 30 días y se podría cubrir la baja con cargo a ese nuevo complemento. Eso es. Vale, esta si queréis la tomo yo. La pregunta es sobre la Living Allowance. Una amiga realizó recientemente una MCSA, pero me dijo que su sueldo era de 2.000 euros. ¿Cómo se explica la diferencia? Bueno, pues la diferencia depende, en primer lugar, del país en el que esté ubicado. No sé si lo ha hecho aquí en España o no lo ha hecho en España. Para ser una postdoctoral fellowship, yo creo que los sueldos están, los netos finales están un poquito más altos de esos 2.000 euros a nivel nacional, pero insisto, depende del tipo de institución, depende del nivel, la situación personal también aplica y varía en los IRPF, depende de si esa persona tiene asociado un family allowance o no, depende si se paga en 12, en 14 pagas, depende de muchos aspectos, ¿vale? Por eso siempre os decimos que es necesario que esto lo consultéis con, normalmente suele ser el Departamento de Recursos Humanos de vuestra institución. Si no es el Departamento de Recursos Humanos, es verdad que el personal de Oficina de Proyectos Europeos, por ejemplo el caso de María, que en este caso además también es punto nacional de contacto, pues puede daros una información bastante cercana a lo final, ¿no? Que sería en vuestro caso, pero siempre con el Departamento de Recursos Humanos, ¿vale? Eso es importante, porque así a priori pues es imposible que os digamos a qué se debe ese tipo de diferencias, ¿vale? Una cosa que creo que no lo he dicho y lo digo ahora porque creo que se me ha olvidado. En España, los tres conceptos que aplican al personal investigador, al coste empresa, están incluidos dentro de la nómina y por lo tanto están sujetos a retenciones, ¿vale? Eso quiere decir que tanto el Family como el Mobility Allowance os van a deducir impuestos de esas partidas que veis dentro de la guía del participante o del programa de trabajo o del propio envío telemático. Así que eso tenéis que tenerlo en cuenta, ¿vale? Pues nada, seguimos. Xavi, si quieres ser pareja de hecho, ¿contaría para percibir la Family Allowance? Ay, no te oímos. Estoy silenciado. Pues como decías tú, por supuesto, en el caso de España, por supuesto que sí. O sea, si hay reconocimiento y documentación, y corregidme si me equivoco, habrá, por supuesto que sí que contaría, y resaltar por lo que decías tú, Cristina, que en principio al momento de la propuesta no hay que enviar nada, pero la host institution tendrá que recopilar esta información. Vale. Seguimos. Los costes indirectos son solo los 650 euros al mes o también se deducen del Living Allowance. Son conceptos diferentes, ¿vale? Una cosa son los conceptos del personal investigador, que son los que hemos comentado, es el Living Allowance, Mobility, Family Allowance, ¿vale? Olvidaros, digamos, a priori, de cara al propio personal que lo pide, de lo que es el Long Term Leave Allowance o el Special Needs Allowance, porque esos son dos partidas que se piden en caso necesario, pero os pide la institución. Y a la derecha de esa presentación teníamos la parte institucional, donde están los 650 euros por persona mes para la parte de gestión y costes indirectos, ¿vale? Que está asociado a costes institucionales. Pero nada tiene que ver con el Living Allowance. Vale, María, si quieres. Sí. Esta es una pregunta bastante recurrente de la pasada convocatoria y es verdad que, bueno, parece que ahora ya está un poquito más claro. En la parte A, en los formularios administrativos, deberíais hablar de la host institution beneficiaria un poco en términos más generales. Me refiero en host a nivel organización central, ¿vale? En las tablas de la sección 5 ya tendríais que andar más en detalle. Cuando vayáis a completar esas tablas, pues deberíais hablar más ya enfocado al supervisor, al grupo de investigación del supervisor. Si vuestro centro se compone de centros más pequeños, pues hablar de ese centro más pequeño, o sea, definir un poquito más la información en la tabla 5 más relacionada con el supervisor y el grupo de investigación en el que vosotros vais a estar contratados. ¿Los evaluadores lo leen todo? Sí, lo leen todo, leen tanto la parte A, formularios administrativos, para valorar la elegibilidad y también esos detalles de la host institution, y también la parte B, por supuesto, esas tablas también son importantes.
No se te oye, Cristina. Perdón, que me había silenciado. Hemos comentado que si la propuesta queda bien valorada, pero no se consigue financiación, se podría optar a realizarla en otros países. Por ejemplo, Canarias. Ojo, no es que se pueda optar a realizarla en otros países, es que si vosotros tenéis una institución que está ubicada en Canarias, va a haber una especie de segunda oportunidad o segunda posibilidad a nivel de recepción de fondos, ¿vale? De la misma manera que si es un proyecto que está pedido en Croacia, por ejemplo, que es un país widening. No hay que hacer nada. Simplemente en la fase de submission, esto ya no sé, sabéis si ahora se me ha pasado porque no estaba al oro de todas las slides, pero hay un momento en el que se os va a pedir, ¿quiere usted optar a una ERA Fellowship? Lo único que hay que decir es OK y darle a un tick, nada más, ¿vale? No hay una convocatoria adicional, simplemente que sepáis que son fondos que vienen de otra parte del programa de Horizonte Europa y que dan esa posibilidad a proyectos que están muy bien posicionados, pero que no llegan a obtener financiación. Entonces, se abre un procedimiento interno dentro de la Comisión Europea para dar más fondos, abrir, creo que está en 8 millones de euros, no me acuerdo, eran 5 o 8 millones de euros para la convocatoria para financiar una serie de número de proyectos. No hay que hacer nada más y tampoco es que se pueda pedir con otra institución en otro momento dado, es en fase de envío. Si tu institución está ubicada en Canarias, le das a un tick, ¿vale? Que te aparecerá, ¿no, Xavi? De hecho, por confirmar esto, lo que sí puedo confirmar, como en el ejemplo que hemos lanzado para preparar la presentación, no era en uno de estos países, de estas áreas widening, no aparece la opción del TIC. Es decir, que solo si se solicita originalmente en esos sitios tienes la opción de marcarlo. Eso es. Vale. ¿Xavi? ¿O sí? ¿Tiene que indicar si es una resubmission? En el área, o sea, en la parte A, en el formulario, te preguntan específicamente por las dos convocatorias anteriores. Aunque en el caso como de un programa marco a otro programa marco no cuenta, en este caso solo aplicarían la posibilidad de resubmission para aquellas que se hayan solicitado en 2021. Yo creo de todas maneras que igual se puede poner, claro, sí, piden las dos, lo que pasa que yo creo que es ponerlo, obviamente, si se ha enviado en la última convocatoria de 2020 se puede poner y entendemos que la comisión obviará, ¿no? Esa información porque es un programa marco a otro, pero vamos, en principio hay que poner los dos. A ver. En el caso de las Global Fellowship, puede iniciarse la beca en la host institution antes de marchar a Associated Partner of the Country. ¿Cuánto tiempo podría ser? Sí, sí se puede. Esta posibilidad ya existía también el año pasado y también se inició a finales de Horizonte 2020. Hasta un máximo de 3 meses se puede empezar en el país europeo. Ojo, tener en cuenta que esos 3 meses os van a computar como tiempo fuera de Europa, aunque estéis en Europa, ¿de acuerdo? Se cuenta como tiempo ubicado en la fase de salida, pero se puede. Máximo de 3 meses. Vale, no sé si queréis cualquiera de los dos tomar este. Respecto al criterio de movilidad en las Global, se puede desarrollar una Global en la que la fase de retorno sea la misma institución y el laboratorio en la que se realizó la tesis. Sí se puede. De hecho, tuvimos un caso exitoso, Cristina, en el Infoday y Xavi, lo recordáis los dos seguro, en el Infoday Nacional del 20, en el que, bueno, pues se presentaba la propuesta a la candidata con su supervisor donde había hecho la tesis, vamos, en el centro donde había hecho la tesis. Sí se puede, se tiene que justificar bien, como todo, y que se vea que va a haber un desarrollo de la carrera profesional, no solo a nivel científico, sino esos aspectos transversales que os contábamos en el webinario del 20, pero sí, sí se puede siempre y cuando, como todo, esté bien justificado en la propuesta de manera clara. Efectivamente. Vale, y nos piden, Xavi, que volvamos a comentar los coeficientes de corrección en la global. Igual sería con, bueno, o sí, incluso con la slide esa que teníamos de presupuestos, igual. Sí, si queréis, de hecho. Bueno, lo primero, mencionarlo, sí. Lo primero, recordar
que esto, uy, a ver, que si yo le arranco esto no veo mi pantalla. Recordar que, como decía Cristina, los factores de corrección los podéis ver si tenéis curiosidad en el Work Program, pero de todas formas, como os comentaba en el, en el formulario, a la hora de ir rellenando la parte A, en el momento en el que tú tienes seleccionado cuál va a ser tu host institution y dónde está ubicada, porque eso va en el perfil de la descripción de la host institution, cuando tú marcas la duración automáticamente te hace el cálculo con el factor de corrección que aplique al país donde está esa host institution. Eso es. Y en el caso de las global, pues vais a tener dos coeficientes diferentes, ¿vale? Xavi, nos comentan aquí, habéis dicho que una vez elegida el tipo de beca global europeo no se puede cambiar. ¿Hay otros pasos que no se puedan editar, por ejemplo, la elección del área científica o del panel? Eso sí se puede echar para atrás desde la pantalla principal del servicio de envío, del Submission Service. Ahí se puede cambiar el área. Lo que pasa es que, por supuesto, tocaría editar en la parte A, de nuevo en la parte de descriptores. Sí, pasa lo mismo con el resumen, palabras clave. Podéis, una vez que os descargáis ya los formularios administrativos y ya podéis trabajar ahí, lo que hayáis puesto de resumen o palabras clave se pueden cambiar en la parte A, vamos. Vale, y luego nos preguntan si se puede pedir una Global Fellowship con salida a Estados Unidos y vuelta a España si actualmente trabajo como investigador en España. Sí, aquí recordar que la regla de movilidad lo he resumido un poquito al principio porque ya lo habíamos tratado en el primer seminario más general, pero la regla de movilidad para una Global Fellowship se tiene que cumplir en el país de la fase de salida, es decir, tú, en este caso, que quieres pedir una Global Fellowship para irte a Estados Unidos, no podrías haber residido o realizado tu actividad investigadora más de 12 meses en los 3 años previos a la fecha de cierre de convocatoria, 14 de septiembre de 2022, en Estados Unidos. Y, por lo tanto, si estás aquí en España, lo podrías perfectamente solicitar. ¿Vale? Vale. Los Institutional Unit Costs Research Training Management pueden ser usados para actividades, congresos. Podemos nosotros disponer de ese dinero. María, no sé si quieres contestar tú a esto. Ese nosotros, sí. Entiendo que será el investigador o la investigadora que está preguntando. No lo sé. Claro, entiendo que es el investigador contratado. A ver, son categorías, como dice la propia convocatoria, institucionales, es decir, son gestionadas por la institución, por la propia host institution, pero en el caso de Research Training and Networking son para las actividades de investigación y de formación que necesite el investigador contratado. O sea, si vosotros, los investigadores contratados, vais a asistir a una conferencia, a un congreso, o un workshop, etcétera, o necesitáis costes de investigación para realizar vuestro proyecto, se lo deberéis pedir a vuestra host institution y os lo tiene que dar de manera inmediata, independientemente de que luego todo el tema del sueldo y todo eso lo gestionáis vosotros con vuestras nóminas, pero las otras categorías son institucionales, gestionadas por la institución, pero para vosotros. Costes indirectos y de gestión sí que son para la institución, pero de Research Training and Networking es para los investigadores contratados. Eso es decir, por ejemplo, un coste de gestión o un coste indirecto se puede usar, por ejemplo, si hay un supervisor o una supervisora que va a realizar una estancia de investigación o, bueno, una estancia o va a asistir a un congreso, lo normal sería que los costes asociados a supervisores, si los hay, salieran, por ejemplo, a la partida de management. Esto es un ejemplo como pueden ser otros, ¿vale? Voy a mirar porque en el Mentimeeting, como veis, ya se han acabado las preguntas, pero estaba revisando la sección de preguntas porque me ha parecido que sí que había alguna, ¿verdad? Vamos a ver. Como vamos bien de tiempo, si os parece, reviso si tenemos un par de ellas. Sí, hay un par de ellas, a ver. Hola, el acrónimo, ¿cómo se define? ¿Es inventado, arbitrario en relación al proyecto? ¿Se escribe en algún sitio? Bueno, tenéis la explicación. Efectivamente, el acrónimo es texto libre. A ver, yo ahora hace mucho que no salía esta pregunta, pero yo antes solía decir que el acrónimo es como vuestro DNI, os va a acompañar a lo largo de vuestra carrera investigadora, así que bueno, sería adecuado tener un acrónimo que sea legible, o sea, que sea entendible por parte de los evaluadores, y luego siempre podéis hacer una búsqueda por si hubiera algún acrónimo parecido o similar o el mismo de otros proyectos, por si queréis o consideráis oportuno cambiarlo, ¿no?
Vale. Luego Olivia nos dice, el año pasado fue la host la que me creó la propuesta porque dijo que era más serio. Vale, ¿puedo crearla yo también? Bueno, María, como institución participante, ahí te dejo que contestes tú, yo creo. Sí, a ver, el papel de los supervisores y de la host institution, oficina de proyectos, etcétera, es muy importante. O sea, no podéis, digamos, enviar la propuesta solos los investigadores que vayáis a ser contratados. Tenéis que contar siempre con el supervisor, sobre todo con el supervisor y con las oficinas de proyectos para que os ayuden con determinados apartados de la propuesta. ¿Esto qué significa? Que cuando vayáis a dar de alta vuestra propuesta e incluso enviarla, sí lo podéis hacer los investigadores contratados, pero siempre con el conocimiento del supervisor, ¿vale? Nuestra filosofía, pues que el supervisor, si puede enviar la propuesta, mejor que mejor. Si no, que lo haga el investigador contratado, pero siempre con conocimiento del supervisor. ¿Por qué? Pues porque eso significa que habéis contado con él para la preparación de vuestra propuesta y con la host institution, que al final es la beneficiaria del proyecto, quien va a recibir la financiación por parte de la comisión y quien os va a contratar. Entonces, importante el papel de supervisor, pero sí, por supuesto, podéis enviar la propuesta a los investigadores directamente. Vale. Xavi, nos preguntan si es posible descargar el B1 y el B2 sin entrar en la creación de la propuesta. Pues desde luego desde el sitio donde la descarga, desde donde he mostrado yo que se puede descargar, no, porque solo accedes a ella una vez que has lanzado esa primera propuesta. Pero bueno, como os decía, el lanzamiento de seleccionar European Global Fellowship y poner el título. Es verdad que os he hecho el recordatorio de que una vez que seleccionáis la host institution, la futura beneficiaria, van a recibir la comunicación de que se ha lanzado esa propuesta. Eso que lo tengáis en cuenta. Y por supuesto, Sí. de todas formas, se puede encontrar el template En el propio portal. En el propio portal, claro, en pero toda la está en documentación. PDF. Está en PDF, es mejor lo que dice Xavi. Os dais de alta la propuesta directamente, no hace falta poner nada más, es solamente elegir la modalidad y os lo bajáis en Word, que es más fácil para luego vosotros ir trabajando sobre ella. Y además siempre os decimos lo mismo, descargaros, darlo de alta, que no cuesta nada descargaros ese formato, porque luego hay gente que, y eso nos ha pasado, y seguro que a María también le ha pasado, gente que utiliza templates de años anteriores y puede haber un mínimo cambio y es un problema. ¿Vale? Y yo contesto aquí la última pregunta relacionada con los 8 años de investigación a partir de inicio de doctorado, a partir de la fecha de defensa. Bueno, es siempre a partir de la fecha de obtención del título de doctor. Si no está ya ese documento administrativo, se consideraría válido la fecha de defensa de la tesis, ¿vale? Y se empezaría a contar a partir de esa fecha. 8 años de experiencia investigadora, tienen que ser en activo, ¿vale? Por eso existe una tabla Excel en la que se pueden tener en cuenta periodos de inactividad, porque una persona se ha tomado un año sabático, porque no está trabajando en investigación, sino que está trabajando en cualquier otro área o sector, porque ha tenido una baja maternal, paternal, por lo que sea, ¿vale? Esas excepciones se calculan en un Excel que está disponible por parte de la Agencia Ejecutiva de Investigación. Así que yo creo que con esto más o menos hemos terminado. Además en tiempo, a las 11:11, fantástico. Bueno, esta sección era un poquito más cortita, pero también pensamos que era bueno, que nunca nos habíamos detenido a explicar en detalle la parte de costes. Esperemos que os haya ayudado un poquito más a entender la filosofía del programa. Muchísimas gracias, María, Xavi, por estar ahí, por haber preparado esa propuesta ficticia que luego tendremos que quitar, porque si no nos echan la bronca. Porque todos los ASPs hacemos lo mismo. Y nada, os emplazamos, os hemos puesto en la parte del chat varios enlaces, os he puesto los enlaces a todas las sesiones informativas, que ahora mismo son muchas. María, de hecho, tiene 2 esta semana, el 8 y el 9, en País Vasco y Zaragoza, creo que era, Aragón. Y vamos a tener más sesiones informativas a lo largo de estas semanas. También os he puesto el enlace en la siguiente, que sería la parte de evaluación y aspectos prácticos, que haremos el 20 de junio por la mañana. Y con esto damos por finalizado el webinario. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, compañeros. Gracias. A ti. Adiós, buenos días. Buenos días.